Ya, a ver chicos, yo anteriormente les había enseñado a balancear, ¿no es cierto?, una ecuación por el método del tanteo. Ya, el día de hoy les voy a enseñar balancear ecuaciones por el método de óxido-reducción. Ya, porque esto nos va a servir mucho para entender cómo funciona una pila, ¿no? Cómo funciona una celda galvánica, cómo se dan los procesos de cromatización, de niquelado en ciertos productos. Seguramente ustedes han de haber visto, ¿no?, en muchas casas o en los automóviles eh, hay productos niquelados, ¿no? Entonces, se utilizan mucho estas técnicas, ¿no? Bueno, más adelante veremos. Entonces, hoy les voy a explicar este método, ¿no? Conocido como el método de óxido-reducción. Entonces, miren, en la vida cotidiana se puede observar, ¿no?, mucho este método. Por ejemplo, cuando se oxidan los metales, la oxidación de los metales a nivel celular, ¿no? La oxidación de los nutrientes, en la fotosíntesis, al momento de reducir el dióxido de carbono, en la oxidación de la combustión, ¿no? Al prender cierto papel, pues ahí se dan estos procesos de oxidorreducción. Son ejemplos, ¿no? Como también les había mencionado, ¿no es cierto? Esta ciencia conocida como la electroquímica, hay un amplio estudio, ¿no?, acerca de estos procesos de oxidorreducción. Se estudia mucho en las baterías, ¿no? En las baterías, bueno, aquí en los encendedores. Más adelante veremos esta parte, pero tiene mucho que ver con el óxido reducción, o también conocido como redox. ¿Ya? Tenemos reacciones de ácido-base. Esta parte no nos interesa por el momento. Más adelante veremos cuáles son estas reacciones, pero lo que sí nos interesa es esto, miren, las reacciones óxido-reducción. Aquí hay básicamente una transferencia, ¿no?, de electrones en estas reacciones. Entre una especie química a otra o en forma simultánea puede haber esta transferencia. ¿Ya? A eso se refiere la oxidorreducción. Entonces, para entender qué es oxidación y qué es reducción, vamos a analizar cada uno de estos términos. Y esta parte es muy importante que usted sepa. ¿Qué es oxidación y qué es reducción? ¿Cuál es la diferencia entre una oxidación y una reducción? Entonces, aquí tenemos varias características, ¿no? En oxidación, miren, un átomo o ion se oxida. Entonces, cualquier átomo, ¿no?, se puede oxidar. Ya, por ejemplo, aquí tenemos este ejemplo, ¿no? El zinc. Entonces, miren cómo, en este caso, cómo pierde electrones, ¿no? Esta es una semi-reacción de oxidación. Ya les voy a explicar más adelante igual forma, pero aquí tenemos un ejemplo, ¿no? En este caso, el zinc se está oxidando. ¿Qué le ocurre al zinc en este caso? Aumenta su estado de oxidación. Y yo en algún momento les había mencionado, ¿no es cierto?, que cuando los elementos se encuentran libres en la naturaleza, su estado de oxidación va a ser cero. Entonces, cuando el zinc se oxida, miren cómo aumenta, ¿no? Su número de oxidación aumentó a 2 más, o más 2. Entonces, un ratito. Mil disculpas. Ya, entonces, miren, cuando, ¿no es cierto?, un átomo, en este caso, ¿no es cierto?, este átomo de zinc cede o pierde electrones, se llama oxidación. ¿Ya? Más adelante, de igual forma, les voy a explicar. ¿Ya? De igual forma, nosotros podemos identificar esto, ¿no? Que el zinc, en este caso, como se oxida, también se lo conoce como agente reductor. Es una especie química, ¿no? En este caso, el zinc va a ser el agente reductor. Y así se oxida el elemento, también se lo conoce como agente reductor. Es decir, que cede electrones. Esa es la característica en la oxidación, ¿no? Ceder electrones. Un átomo que se da electrones, por ende se oxida y por ende va a ser el agente reductor. Entonces, tendrá mucho en cuenta este concepto. Ahora en la reducción es lo contrario, ¿no? De igual forma, se puede dar en átomos o en iones que se van a reducir, ¿ya? Aquí es lo contrario, ¿no? Aquí su número de oxidación va a disminuir. Entonces, miren, en este caso el cobre, ¿no? De 2 más pasa a 0. Entonces podemos observar, ¿no es cierto?, que disminuye el número de oxidación. Ya cuando se da la disminución de números de oxidación, en este caso el cobre gana o acepta electrones. ¿Ya? Entonces el cobre en este caso también se lo considera como el agente oxidante, ¿no? Es decir, que esta especie química se reduce
por ende acepta electrones. Ya, entonces es diferente, ¿no? La oxidación a la reducción. Hay que tomar mucho en cuenta estos dos términos. Ya, entonces miren, en los procesos de oxido-reducción, la transferencia de electrones ocurre siempre desde un agente reductor a un agente oxidante. Aquí está el ejemplo, ¿no? El zinc más cobre, zinc más cobre. Entonces aquí podemos observar, ¿no? El zinc pasa de, en este caso, de 0 a más 2. En este caso se está oxidando. Y el cobre, de más 2 a 0, ¿cierto? Se va a reducir. Uno es el agente oxidante y el otro es el agente reductor. Ya. Bueno, esto es lo mismo que teníamos en la parte de atrás, pero podemos determinar también la semirreacción de oxidación, ¿no es cierto? Tenemos aquí el agente reductor, que puede ser cualquier átomo o cualquier ion. Tenemos el producto que se oxida, ¿no? Y la cantidad de electrones, que en este caso se da en la semirreacción de oxidación. Tenemos también la semirreacción de reducción, tenemos el agente oxidante, ¿no? Es decir, el átomo o el ion que se reduce, la cantidad de electrones y el producto que se reduce. Entonces, miren, aquí vamos a poder identificar, ¿no es cierto? Qué elemento se oxida, qué elemento se reduce, cuál es el agente oxidante y cuál es el agente reductor. Entonces vamos a observar, a ver, el aluminio, ¿no es cierto? Bueno, aquí el número de oxidación sería 0. ¿Qué me dice? Que me dice que pasa más 3, ¿no? Entonces, si yo observo esta semirreacción, ¿qué dicen ustedes? ¿Se oxida o se reduce el aluminio en este primer ejemplo? Pasa de 0 a más 3. Que se oxida, Lisa. Perfecto, se oxida, ¿no? Se oxida en este caso el, el aluminio. Ya, y como también les había comentado, ¿no es cierto? Cuando se oxida el elemento se lo conoce como agente reductor. Ya, ahora veamos este otro ejemplo. El calcio, ¿no? El calcio tiene número de oxidación más 2. Ahora me dice que pasa a 0, ¿no? Entonces, miren, de más 2 pasa a 0. El calcio en este caso, ¿se oxida o se reduce? Se reduce. Se reduce, ¿no? Entonces, en este caso, el calcio se va a reducir, por ende se lo va a conocer como el agente oxidante, ¿ya? De igual forma podemos determinar con estos otros ejemplos, ¿no? Pero con que usted sepa identificar, ¿no es cierto?, cuál de estos se oxida, cuál de estos se reduce, cuál es el agente oxidante y el agente reductor, estamos bien. Ya, entonces miren, vamos a ver esta parte de los números de oxidación, ¿no? Esto también ya lo vimos en primero, cuando les había facilitado esa tablita, ¿no es cierto? Entonces vamos a poder determinar, ¿no? Vamos a, de igual forma les había mencionado ciertas reglas con respecto a números de oxidación en primero, ¿no es cierto? Entonces, miren, los elementos que no se combinan, ¿no? Es decir, elementos que se encuentran en estado libre y moléculas diatómicas, ¿no? El hidrógeno, el oxígeno, el bromo, el cloro, van a tener estado de oxidación cero. Entonces, siempre van a tener estado de oxidación cero. Entonces, encima, ¿no es cierto?, del elemento, colocamos cero. Y también cuando veamos estas moléculas diatómicas, ¿no? Recuerden que son gases, tienen número de oxidación cero. Ya, los vamos a colocar de esa forma. Esto también sí les había mencionado alguna vez. Ahora, ¿no es cierto? Nosotros también podemos determinar en funciones químicas sus estados de oxidación. Bueno, en este caso del hidrógeno, ¿no? Del hidrógeno siempre va a ser más 1. Nunca se olviden de eso. Del hidrógeno más 1. Pero también tenemos excepciones, ¿no? En los hidruros, el hidrógeno trabaja con menos 1. ¿Ya? Esto en el caso del hidrógeno. Ya, en los peróxidos, ¿no es cierto? El oxígeno trabaja con número de oxidación menos 1, en la función peróxidos. Ya, pero en este caso, cuando se combina con el flúor, el oxígeno trabaja con más 2. ¿Ya? Y recuerden que el oxígeno siempre trabaja con menos 2, ¿no? Menos 2, pero bueno, en este caso en peróxidos trabaja con menos 1. El oxígeno, número de oxidación, menos 2. Ya, en cationes, ¿no? Aquí es un poquito más fácil de identificar, mire.
Aquí tenemos el catión cobre, ¿no? El número de oxidación del cobre en este caso va a ser más 2. Aquí en el caso del sodio va a ser más 1, ¿no? En aniones de igual forma, cloro sería el menos 1 y del azufre el menos 2. Ya, esos van a ser los números de oxidación en cationes y en aniones. Ahora tenemos iones, ¿no? Iones poliatómicos. Entonces, aquí podemos observar, miren el ejemplo. SO4, en la parte superior como exponente tenemos menos 2. ¿Ya? Esto representa a la cantidad de hidrógenos perdidos, ¿no? Viene del ácido sulfúrico, H2SO4. Entonces, cuando se eliminan los hidrógenos, se coloca en la parte superior la cantidad de hidrógenos eliminados o suprimidos, ¿ya? Entonces se transforma en un ion. Entonces también podemos determinar bien en este caso la cantidad, mejor dicho, el número de oxidación. Entonces, miren, yo quiero saber, ¿no? ¿Cuál es el número de oxidación del azufre? Puedo hacer lo siguiente. Ya no se olviden, ¿no es cierto?, que del oxígeno siempre es menos 2. Menos 2. Ya. Entonces, puedo hacer lo siguiente. Miren, aquí en esta parte tengo, ¿no? 4 por menos 2 sería menos 8. Ya tendría menos 8, ¿no? Menos 8 del oxígeno. Ya, ahora yo quiero saber, ¿no? Quiero saber el número de oxidación del azufre. Hago lo siguiente, ¿no? Le voy a restar los menos 2 de la carga iónica del ion. 8 menos 2, en este caso me da 6, ¿no? Ese sería el número de oxidación del azufre en este ion. Menos 6. 8 menos 6. Ya. Este sería para este ejemplo. Ahora, aquí no. De igual forma podemos determinar el número de oxidación del ácido sulfúrico de cada uno de los átomos. Entonces vamos con el hidrógeno, mire. 2 no es cierto. 2 es la cantidad de átomos que tengo, es decir, el subíndice. Le multiplico por el número de oxidación, ¿no? En este caso del hidrógeno que en este caso es más 1. Ya. Entonces, 2 por más 1, ¿no es cierto? Va a ser más 2. ¿Ya? Ahora quiero saber del azufre, ¿no? Bueno, siempre es importante que en este caso el azufre lo tengamos como incógnita. Ya, pero puedo hacer lo siguiente, ¿no? Yo sé que siempre del oxígeno va a ser menos 2. Entonces puedo hacer lo mismo, ¿no? El oxígeno menos 2. Y hago la misma multiplicación, ¿no es cierto? Tengo 4 átomos de oxígeno, multiplico por el menos 2 y me va a dar a menos 8. Ya, menos 8. Ya, miren, aquí en el azufre solo tengo un solo átomo, ¿no? Recuerden que cuando los elementos se combinan, deben estar en un estado neutro, ¿no? Es decir, sus cargas deben ser 0. Entonces, miren, si yo resto, ¿no es cierto? Menos 8 más 2, el resultado sería 6. Ya, entonces al momento de yo restar, ese es el estado de oxidación del azufre. Sería más 6. Y así puedo determinar el estado de oxidación del azufre, ¿no? Bueno, es una forma más sencilla de hacerlo. Otros emplean mucho lo que es a través de cálculos matemáticos, ¿no? A través de una ecuación matemática. Entonces aquí tenemos otro ácido, miren, el ácido nítrico. Ya puede hacer lo mismo, ¿no? Miren, 1 más 1, ¿no es cierto? Es del hidrógeno. Más 1 por X, X sería el número de oxidación del nitrógeno, que quiero saber cuál es. Y más 3 por Buenas menos tardes, 2, Leslie. ¿no? Buenas tardes. Y el menos 2, en este caso, es el número de oxidación del oxígeno. Entonces, si yo resuelvo esta ecuación, ¿no? 1 más 1 es más 1. Ya, más 1, bueno, en este caso me tocaría despejar la X. Pero bueno, al final el resultado va a ser más 5, ¿no? Entonces, más 5, el más 5 es el número de oxidación del nitrógeno.
Recuerden que del hidrógeno es el más 1. Y del oxígeno es el menos 2. Ya, entonces miren. 3 por menos 2 son menos 6, ¿no? Menos 6. Más 6. Y si yo sumo, ¿no es cierto?, las cargas positivas. Más 1 más 5. Tiene que darme a más 6. ¿Ya? Más 6 menos 6, en este caso va a ser igual a 0. Entonces así yo puedo determinar que en este caso el elemento presenta una carga neutra. ¿Ya? Entonces estos son los números de oxidación, ¿no? Más 1 del hidrógeno, más 5 del nitrógeno y menos 2 del oxígeno. Ya. Entonces para verificar, también colocado los números de oxidación. Ya bueno, estoy recordando un poco, ¿no? Determina el estado de oxidación de los siguientes elementos, en este caso del fósforo. A ver, vamos a determinar cuál es el número de oxidación del fósforo. ¿Me van a ayudar? Ya, primero empecemos con los más fáciles, ¿no? El más fácil, ¿no es cierto? Sabemos que del hidrógeno es más 1. Ya del oxígeno es menos 2. Entonces yo puedo hacer lo siguiente, miren. 3 por menos 2, ¿no es cierto? En este caso van a ser menos 6. Ya. 3 por 1 son 3. Arriba en la parte superior le voy a poner más 3, ¿no? Más 3. Y si ahora sí yo resto, ¿no es cierto? Si yo le resto menos 6 más 3, sería A más 3. Y así ahora sumo, ¿no es cierto? Más 3 más 6, perdón, más 3 más 3, menos 6. En este caso sería igual a 0. Entonces miren, el número de oxidación del fósforo, en este caso va a ser A más 3. Ya, eso es lo que me dice, ¿no? Que determine cuál es el número de oxidación. Entonces, a través de este cálculo matemático puedo determinar. Ya, a ver, me van a indicar el número de oxidación en este caso del azufre, del ácido sulfuroso. A ver, realicen el cálculo. Listen, Dígame, Jesús. yo tengo una pregunta, listen. Quiero en la clase conmigo porque la tutora mandó, listen, que en el PDF, la clase de química con N, en el PDF dice que es a las 3 en punto. La clase con N, listen. Sí, ahí en el documento le coloqué, porque a la siguiente hora yo tengo clases con primer. Ah, ya, listen. Entonces me salgo, listen. Bueno, Jesús, a las 3 nos vemos. Ya, a ver, determinen el número de oxidación en este ejemplo del azufre. Me van a indicar. Ya coloquemos los más fáciles, ¿no? Más 1 del hidrógeno. Ese es el número de oxidación y el otro también es el más fácil del oxígeno. Ya, me va a indicar cuál es el número de oxidación del azufre. 3 por 2 es menos 6. Y 2 por más 1, ¿no es cierto? Sería más 2. Si yo le resto el menos 6, el menos más 2, en este caso sería Menos 4. más 4, ¿no? Más 4. ¿Por qué menos 4? Porque en este caso solo varía, ya la entendí en qué parte se confundió. Ya, no se olviden que estas son cargas positivas, ¿no? El hidrógeno y el azufre son cargas positivas y el oxígeno carga negativa. Entonces, aquí en esta ecuación, ¿no es cierto? El hidrógeno es más 1 y del azufre debe ser positivo.
para que la carga me dé neutra, ¿no? Ya, aquí tengo, ¿no es cierto? 2 por más 1 sería más 2. ¿Ya? El otro, en este caso, el otro número de oxidación no lo sé. 3 por menos 2 son menos 6. Igual, ¿no es cierto? Esto debe ser igual a 0, la carga 0. Entonces, miren, yo necesito saber, ¿no? O buscar un número, ¿no es cierto? Que sumado al más 2 y restado menos 6 me dé 0. Una forma más fácil, ¿no? Con un número que sumado del más 2 y restado menos 6 me dé 0. ¿Cuál número? A ver. 4 4. dice. ¿No es cierto? 4. Más 4, ¿no? Más 4. Entonces, ese es más fácil, ¿no es cierto? De esta forma. Busco un número que sumado me dé más 6 y restado menos 6 me dé 0. Entonces, eso puedo hacer con los otros ejemplos. Ya borremos de esta parte. Y entonces, el 4 es el número de oxidación en este caso del azufre, ¿no? Ya continuemos, porque nos falta ver mucho. Ahora sí, a ver, vamos con balanceo de ecuaciones, ¿no? En este caso, por el método de transferencia de electrones. En redox siempre va a haber transferencia de electrones. Ya, el primer paso, ¿no es cierto? Escribimos correctamente las fórmulas de los compuestos. Bueno, en este caso yo ya les coloqué la ecuación química, ¿ya? Está bien escrita. ¿No es cierto? Tenemos el ácido nítrico más el estaño más agua, ¿no es cierto? El ácido estánico más, en este caso, el monóxido de nitrógeno. ¿Ya? Paso 2, determinemos los números de oxidación de cada elemento. Ya, entonces, ahora necesito que me ayuden determinando los números de oxidación de cada uno de estos elementos que conforman la ecuación química. A ver, rapidito, chicos, a ver. Vamos primero con los más fáciles, ¿no? Del hidrógeno. A ver, del hidrógeno siempre va a ser más 1. Entonces, en cada hidrógeno les vamos a colocar el más 1. ¿Ya? Más 1. ¿Cierto? Más 1. También tenemos aquí otro hidrógeno. Ya no tengo más hidrógenos. Del oxígeno también es el más fácil, ¿no? Del oxígeno siempre va a ser el menos 2. Entonces, ¿no es cierto? En cada oxígeno les voy a colocar sus números de oxidación, menos 2. Menos 2. ¿Ya? Menos 2. Ahora, verifiquemos, ¿no? Ya, este también es fácil, ¿no es cierto? Si ustedes encuentran que el elemento se encuentra solo, ¿ya? ¿Se entiende? ¿No es cierto? Eso me decía la regla número 1, que presenta carga 0, carga neutra. Su número de oxidación va a ser 0. Ya, ahora necesito que me ayuden calculando el número de oxidación, en este caso del nitrógeno. A ver, me van a decir cuál es el número de oxidación del nitrógeno. Más 1. No, el más 1 es del hidrógeno, ¿no? Ahora miren, mi incógnita es el número de oxidación del nitrógeno. Hago lo siguiente, multiplico, ¿no? 3 por menos 2 son menos 6. Esto es igual a 0. Esta ecuación va a ser igual a 0. Ahora, lo que les había comentado anteriormente. Queda más 5. Exacto, busco un número, ¿no? Que sumado al 1 y restado al menos 6 me dé 0. Entonces, si yo sumo, ¿no es cierto? Más 1, más 5 y menos 6 va a ser igual a 0. Entonces, el número de oxidación del nitrógeno es más 5. Y entonces van a hacer esta parte, ¿no? Más fácil. Borro esto. Ya sé del estaño, del agua también ya lo sé, ¿no? Ya. Ya ahora de acá me van a ayudar calculando del estaño, de este elemento. Pueden hacer lo mismo como yo lo hago, ¿no? Entonces, miren, 2 átomos de hidrógeno, ¿no es cierto? Por más 1. Sería más 2. Tienen que multiplicar, ¿no? Del estaño no sé. Dicen es 4, dicen. Más Ya, 4. perfecto, ¿no es cierto? 3 por menos 2 son menos 6. Vamos a hacerlo, ¿ya? Igual, a 0 tiene que dar más 0. Entonces, ¿no es cierto? Miren, busco un número, ¿no? Que sumado para el más 2 y restado para el menos 6 me dé 0. Muy bien. En este caso sería más 4. Bien hecho. El número de oxidación del estaño va a ser más 4.
¿Ya? Dicen, Dígame. yo tengo una pregunta. Mire, a lo que estamos realizando ese ejercicio, ¿no es cierto? Siempre nos tiene que dar 0, pero ya cuando encontramos el número, ese es el número de oxidación de la fórmula. O siempre va a ser 0. Ya, recuerden que cuando se combinan los elementos, el 0 representa la carga neutra. Es decir, que se encuentra en un estado estable. Ya, esta es una ecuación, ¿no? Esta es una ecuación para nosotros poder determinar el número de oxidación que yo quiera saber. En este caso, la incógnita. Ya, todo debe darme a 0. Siempre va a ser 0 aquí, en esta parte. Siempre 0. Ya, ahora con este último, ¿no es cierto? Miren, para que la carga sea neutra, ¿no? Eso me refería, que para que la carga sea neutra, bueno, voy a colocarla aquí en esta parte, ¿no? Que las cargas del elemento sea igual a 0. ¿Cuál será el número de oxidación del nitrógeno? Más 2. Muy bien, más 2. Más 2. Ya, y le voy a borrar esto, ¿no? Porque era para que ustedes se den cuenta. Ya. Entonces esa es mi segunda regla, ¿no? Buscar los números de oxidación. Entonces ya sé los números de oxidación, ese fue mi segundo paso. Perfecto, ya tengo. Está acá, ¿no? En esta parte aquí les coloqué lo que realizamos anteriormente. Ahora mi paso 3, miren. Identificamos los elementos que han sufrido cambios en sus números de oxidación y determinamos el número total de electrones ganados o perdidos. Ya, entonces cuando yo les había comentado, ¿no? Cuando se combinan los elementos, hay elementos que ganan o pierden electrones. Ya, entonces, ¿cómo yo me doy cuenta qué elementos ganaron, qué elementos perdieron electrones? Es gracias a los números de oxidación y tengo que ir verificando en mi ecuación química. Entonces, miren esto. El hidrógeno tiene número de oxidación 1 más, ¿no es cierto? Aquí en reactivos. También tiene 1 más. Ahora veamos en productos si es que varió su número de oxidación. Entonces, miren, aquí podemos observar que no varía, ¿no? Se mantiene. Ahora con el nitrógeno, miren. Más 5, ahora veamos en productos, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, varió a más 2, ¿ya? Con el oxígeno, menos 2 en reactivos. De igual forma, menos 2, ahora veamos en productos, menos 2, menos 2. Entonces no varió, ¿no es cierto? No hubo un cambio, ¿ya? Ahora con el estaño, miren, de 0, ¿no es cierto? En reactivos, miren cómo varió a más 4 en productos, ¿ya? Entonces hay una variación, ¿no? En el nitrógeno y en el estaño. ¿Ya? Si yo verifico, de igual forma ya verifiqué, ¿no? El hidrógeno y el oxígeno no variaron. ¿Ya? Entonces para eso me sirve mucho el número de oxidación, ¿no? Para ver si varía o no varía su número de oxidación. ¿Ya? Ahora yo puedo determinar cuál de estos elementos, en este caso el nitrógeno o el azufre, se oxida o se reduce. ¿Qué se utiliza en química para poder determinar qué elemento? Se utiliza esta recta numérica. Es una recta numérica de números enteros, ¿no? Bueno, yo les coloqué aquí para que se nos haga más fácil entender. Entonces, miren, si el sentido va, ¿no? De números positivos a números negativos, el elemento se reduce. Es decir, que gana electrones. Si el número de oxidación pasa, ¿no? De un número, en este caso de un número negativo a un número positivo, ya, es decir que el elemento se oxida, pierde electrones. Ya, entonces aquí yo les coloqué, miren, les coloqué el ejemplo. Aquí tengo el puntero. Ya, entonces, ¿no es cierto? En la parte superior ya verificamos, ¿no? Que miren, de más 5, el nitrógeno pasó a más 2. Entonces me voy a mi recta, ¿no? Estoy aquí en más 5, miren. Más 5, 1, 2, 3. ¿Ya? Entonces, ¿qué me dice, no? Me dice que el nitrógeno se reduce. ¿Y cómo se reduce? En este caso, gana o acepta 3 electrones. Ya en la parte superior le coloco aquí, miren. Se reduce, es decir, que acepta 3 electrones, ¿no? Nuevamente. 1, 2, 3.
¿ya? De más 5 pasó a más 2. Ya en este caso el nitrógeno se redujo. Ahora voy a hacer lo mismo con el azufre, ¿no? Verifico. Pasa de 0 a más 4. Entonces vuelvo a mi recta, ¿no? 1, 2, 3, 4. Entonces, ¿en qué sentido va, no? En el sentido de oxidación. Entonces, en este caso, el estaño se oxida, por ende, pierde 4 electrones. Ya para eso me sirve esta recta numérica. Ya, entonces, miren, el nitrógeno, ¿no? El nitrógeno se reduce y el estaño se oxida. Ya, hasta ahí está claro esta parte. Cómo utilizar la recta y poder ver si se reduce y se oxida. ¿Sí está claro? Chicos, si está claro esta parte, porque esta parte es importante. Luego Sí, van a listo. hacer ejercicios. Ya, entonces, ¿no es cierto? Verificamos cuál se oxida y cuál se reduce. Ya, en mi cuarto paso establecemos la semirreacción de oxidación y reducción. Entonces ya sabemos, ¿no es cierto? Ya sabemos que el nitrógeno es el que se reduce y el estaño es el que se oxida. ¿Ah? Entonces hago lo siguiente, miren. Hago una pequeña semirreacción de oxidación y una semirreacción de reducción. Bueno, y aquí les coloqué, ¿no? Observen que yo solo les coloco los elementos, ¿no? Estaño 0 pasa a estaño más 4. Eso es lo que me dicen, ¿no? Estaño 0 pasa a estaño más 4. Ya. ¿Cuántos electrones, en este caso, el estaño perdió? 4 electrones. 4, ¿no? Fueron 4 electrones. Ya, entonces, en esta partecita les voy a colocar menos 4 electrones. Ya, esta parte es importante, así que prestará mucha atención. Menos 4 electrones. ¿Ya? Luego completamos esta parte de acá. Ya, ahora con el nitrógeno, ¿no? ¿Cómo se redujo? ¿Cuántos electrones ganó o aceptó? 3. 3 electrones, ¿no? Aquí en la parte superior está. Por eso es importante colocarla ahí. ¿Ya? En este caso, como ganó o aceptó, serían más 3 electrones. Ya, y ahí está completa mi ecuación, ¿no? Mi semi-reacción. Ahora, yo necesito que balancear esta semi-reacción y de igual forma necesito eliminar, ¿no? Eliminar estos electrones. Ya, en química se hace lo siguiente, miren. Ya. El 3 lo mando a multiplicar en la semi-reacción de oxidación y el 4 como número entero lo mando a multiplicar en la semi-reacción de reducción. ¿Ya? Entonces me refiero a esto. Les voy a colocar acá, ¿no? 3 y 4. No me permitió guardar esto. Unos 4 electrones y más 3 electrones. Ya, entonces hago lo siguiente. Aplico la propiedad distributiva, ¿no? Distributiva. Entonces, miren, este 3 los voy a multiplicar por cada uno de ellos, ¿no? Por el zinc, por el menos 4 y por el estaño. ¿Ya? Y de igual forma, el 4 lo voy a multiplicar por el, en este caso por el nitrógeno, por el más 3 y por el nitrógeno. ¿Ya? Entonces voy a hacer lo siguiente en esta parte de acá. No se olviden, ¿no? Esto es lo que voy a multiplicar.
Aquí mismo realicémoslo, a ver. Ya, 3, ¿no es cierto? 3 por 1, en este caso sería a 3. Ya, ¿no es cierto? 3 por menos 4. Ya, 3 por menos 4. Y en este Menos caso ya 12. sería a 12, ¿no? Menos 12 electrones. Menos 12. Estoy haciendo la multiplicación, ¿no? Menos 12 electrones. ¿Ya? 3 por 1 sería 3, ¿no? 3. Ya, eso es lo que estoy realizando, la multiplicación. Entonces aquí en esta parte ya lo puedo borrar. Borra todo. Lo que voy a hacer esta charla. Esto ya no me sirve. Ya, ahora hago lo mismo con el 4, ¿no? 4 por 1, en este caso van a ser a 4. Ya. 4 por más 3, Más 12. más 12, ¿no? Más 12. Más 12 electrones. Ya, y 4 por 1, en este caso ya sería 4. Ya, hice la multiplicación, ¿no? Ya, y esta parte tampoco ya no me sirve. Ya. Entonces, miren, estos son los coeficientes, ¿no? Los coeficientes. 3 estaño, menos 12 electrones, 3 de estaño. 4 nitrógeno, más 2 electrones, 4. Ya, entonces, continuamos. Acordarás de estos coeficientes que les colocamos al frente de cada uno de ellos. Uno de esto. Ya, quinto paso, miren, sumamos las semireacciones y obtenemos la reacción global. Entonces me van a hacer recordar cuáles eran los numeritos que teníamos antes. Aquí eran 3, ¿no? 3. Aquí teníamos menos 2 electrones. Menos 2 electrones. Y de igual forma acá teníamos 3. Ya, en nitrógeno teníamos 4, ¿no? 4. Teníamos más 2 electrones. Y acá en nitrógeno también teníamos 4. Ya. ¿Cuál es la importancia de esto? Es lo siguiente. Realizo esta suma, ¿no? Aquí se eliminan los electrones. En la parte inferior coloco lo que me sobra. Solo copio, ¿no? Copio lo que me sobra aquí en las ecuaciones de semireacción. Entonces, ¿qué me sobró en esta parte? Mire. 3 SN, ¿no? 3 de estaño. Más, bueno, en la parte superior no le puedo colocar el número de oxidación, pero sabemos cuál es. 4 nitrógeno. Ya colocamos la línea de ecuación, que también me sobró 3 de estaño, ¿no es cierto? 3 de estaño más 4 nitrógeno. Así les voy a colocar los números de oxidación para que puedan determinar. Ya del estaño aquí era 0. 0. Del nitrógeno aquí era más 5. Del estaño aquí es más 4. Del nitrógeno más 2.
Ya, miren, lo único que hice, ¿no es cierto?, es copiar, ¿no? Lo que tenía aquí lo que me sobró en las reacciones de oxidación. Ya, copié en esta parte superior los productos, ¿no? Perdón, los reactivos y acá los productos. Estos coeficientes que yo obtuve al momento de realizar las semireacciones, las voy a colocar en mi ecuación, acá en la parte superior. Entonces, estos numeritos, ¿no? El 3, el 4, el 3 y el 4, las voy a colocar acá, en la ecuación de semireacción. Perdón, en la ecuación global. Entonces, ¿dónde se encuentra? Miren, el 3 estaño, ¿no? Se encuentra en este caso, en esta parte. 3. ¿Cierto? El 4, ¿no es cierto? Siempre al frente del compuesto. El 4 iría acá. Ya. El 3, ¿no es cierto? Pertenece a este compuesto. Lo coloco de igual forma como coeficiente. Solo traslado, ¿no? Estos números. Y el 4, acá, ¿no? En el nitrógeno. Traslado acá. Ya, eso es lo único que hice, ¿no? Trasladar los números de oxidación a la ecuación general. 3, 4. 3 y 4. Ya, y el último paso en este caso es balancear por el método del tanteo. Ya, balanceo por el método del tanteo. Entonces me van a ayudar balanceando. Ya lo saben, ¿no es cierto? Primero los metales, no metales, hidrógenos y oxígenos. Ya, a ver, ¿cuál es el metal en esta ecuación? Identifique el metal. Vamos a balancear por el método del tanteo porque todavía me hace falta balancear las moléculas de agua. ¿Cuál es el metal? ¿Cuál es el metal? Chicos, Estaño. al estaño, ¿no? Verifico, ¿no? Tengo 3 estaños. Acá, ¿no? Propiedad distributiva 3 por 1. Ya tengo 3, está balanceado. Ahora, el no metal, ¿no es cierto? Es en este caso el nitrógeno, miren. 4 por 1, ya tengo 4 nitrógenos. Ahora vamos acá. 4 por 1, 4 nitrógenos. Está balanceado. Ahora vamos con los hidrógenos. 4 por 1 son 4. Más 2, ¿no es cierto? Ya tendría 6. Ahora veamos acá. 3 por 2 son 6. Ya está balanceado. Ahora los oxígenos, ¿no? 4 por 3 son 12. Más 1 son 15. ¿Ya? 3 por 3 son 9. Más 4 serían 13, ¿no? 3 por 3 son 9. Más 4 serían 13. Está desbalanceada mi ecuación. ¿Ya? Entonces, en este caso me tocaría acomodar, ¿no? Acomodar. 9, 10 son 13. 13, 4 por 3 son 12. Más 1, 13. Sí está bien. Sí está bien. 4 por 3 son 12, más 1 son 13. Ya, ahí está balanceada la ecuación. No tengo nada más que realizar. Ya, bueno, esta sería la forma de balancear una ecuación por el método de óxido-reducción. Si ustedes se dieron cuenta que a partir de las semireacciones de oxidación, ¿no? Salieron directamente los coeficientes estequiométricos. ¿Ya? Simplemente solo les coloqué y ustedes se dieron cuenta, hice una tipo inspección, ¿no? Por el método del tanteo y
Ya se me balanceó la ecuación. Ya, ahora ustedes van a hacer el siguiente ejercicio. Van a balancear esta ecuación por el método de óxido reducción. Ya, van a balancear esta ecuación. Ya, les ayudo si pueden. No, a ver, les dejo como tarea. Ya, entonces les dejo como tarea. Van a balancear esta ecuación por método de óxido reducción. Van a copiar. Copien su cuadernito y eso me envía adicionalmente a la tarea del PDF. Me envía balanceada este ejercicio en clase, porque ya nos queda un poco tiempo y no vamos a avanzar. Ya, de igual forma, si no entendió, pues puede revisar nuevamente el video de la clase o de igual forma ya les voy a enviar un video del YouTube en el cual les va a ayudar mucho para entender un poquito más de esta parte del balanceo por método óxido-reducción. ¿Ya? Entonces copie este ejemplo y lo realizan en su cuaderno como tarea adicional. Ya, seguramente cuando ustedes observen videos en YouTube, hay diferentes métodos, ¿no? Mejor dicho, la forma de indicar de ese método de óxido-reducción es muy diferente, pero siempre se llega al mismo resultado. Entonces les voy a enviar un video en el cual ustedes van a entender un poquito más fácil. En base al video van a resolver este ejercicio. Ya no se olviden, ¿no es cierto?, que cuando un elemento se oxida, pierde electrones. Cuando se reduce, gana electrones. Ya si el elemento se oxida, se lo conoce como agente reductor. Si el elemento que se reduce, se lo conoce como agente oxidante, ¿no? Esto se da mucho en la combinación de los elementos. Ya creo que seguramente ya terminaron de copiar.